Hola, mi nombre es Nicolás Ruiz Vázquez, soy del curso del Arte y Modernidad de la carrera de Artes Visuales. Hoy vamos a hablar sobre el tema de artistas del espíritu moderno. Artistas del espíritu moderno. En esta exposición vamos a hablar de los artistas de espíritu moderno que se vieron durante el desarrollo del siglo XVIII, cuando se presentaban estallidos en Europa, algunas marcadas como revoluciones y otras como novedades en el campo artístico en contra de lo ya establecido. Hablaremos de tres artistas de este periodo y las innovaciones durante el mismo. Aquí también explicaremos qué significa lo del artista del espíritu moderno. Podemos entender que cuando se habla de modernidad se puede entender que pueden ser cosas relacionadas o directamente mejores a lo que ya está hecho hasta ese momento. Muchas veces siempre se rechazó este tipo de arte por ser moderno o ser diferente a lo que ya se estaba haciendo. Por ejemplo, podemos hablar de, en parte, en su contexto histórico, podemos ver que él era como la contraparte del estilo refinado de Luis XIV, que intentaba hacer como una cosa súper extravagante y súper a la realeza, y, mucho de este arte moderno quiso como partir de marcar una diferencia clara con el estilo de Luis XIV, al mostrar cosas como se van a mencionar o se van a mostrar más adelante, al mostrar cosas más cotidianas, con colores más vivos o colores más suaves, mostrando simplemente una situación común y corriente de una persona natural, y en vez de mostrar a imágenes religiosas, dioses y etcétera. Gran parte de este arte se considera el estilo rococó, que fue marcando el final del estilo barroco, con un gusto más a lo contemporáneo, pasando del estilo del reinado de Luis XIV a un estilo mucho más independiente y hedonista. Fue un ejemplo de cómo el arte es expresión de vida social y de cómo un estilo puede estar dirigido a individuos dentro de dicha sociedad y a sus monarcas o dioses. Como mencionaba previamente, se intentó hacer, los exponentes de esta intentaban hacer dibujos o pinturas mucho más relacionadas a la cotidianidad en vez de figuras religiosas o dioses, ya que querían expresar como mostrar nuevas cosas de lo que ya se estaba haciendo y poder que la gente se pudiera sentir más como identificada con lo que veían en el arte que con simplemente un dios o ángeles o por el estilo. Para este trabajo podamos ver tres artistas que fueron influenciados por este tipo de arte. Casi todos, o la mayoría, son artistas del estilo rococó. Podemos hablar de Francisco de Goya, que es español, François Boucher, que es francés, y William Hogarth, que es inglés, siendo estos pues bastante importantes en cada uno de sus países. Digamos lo que en el sentido de, de William Hogarth fue un artista bastante innovador en su campo, ya lo vamos a ver más adelante, y además de retomar como la idea de Inglaterra como parte de buena cultura en arte, porque había perdido como un poco de reconocimiento o un poco de campo durante los últimos años con respecto a Francia o a Italia, ¿no? Entonces, empezamos hablando de Francisco de Goya, un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo, hasta el prerromanticismo, siempre interpretados de una forma personal y original. Y aquí vemos un retrato de nuestro amigo Francisco de Goya. Aquí podemos ver algunas de sus obras que, como venimos hablando, eh, querían expresar como la cotidianidad o cosas que una persona común y corriente podía hacer durante su día. Podemos ver obras, El Columpio, donde podemos ver una mujer joven columpiándose y unos niños observando, jugando con ella. La cometa, que es donde podemos ver a varios hombres, varios jóvenes jugando con una cometa, una cosa que pasa común y corriente en cualquier parte. Y el quitasol, básicamente una persona eh, dándole sombra con una sombrilla. Son cosas que no son extravagantes,
Son con colores muy nítidos, muy bonitos, unos colores que sí diferencian con el resto de pinturas y que representan cosas que pasaban en el día a día de las personas y que tú te puedes sentir más identificado con ella. François Boucher fue un pintor francés que gustó del estilo galante propio de la época rococó. Fue famoso por sus pinturas idílicas y voluptuosas de temas mitológicos, alegóricas sobre pastores y por barros retratos de Madame de Pompadour. Uno de sus cuadros más reconocidos es el desnudo recostado Alte Pinakothek de Múnich, cuya modelo se identifica como Mademoiselle Louise O'Murphy, de 14 años, una amante del rey Luis XV. Algunas de las obras de François Boucher podemos ver uno de los retratos de Madame Pompadour, con unos colores muy bonitos. Un otoño pastoril, que podemos ver como una representación común y corriente de dos personas disfrutando la tarde. Y el desnudo en reposo que se mencionaba anteriormente, que es la niña en cuestión que se dibuja posando encima de un sofá. Y pasamos a William Hogarth, que para mí es el artista que más ganas de tenía hablar porque es el que yo escogí para la presentación, es el que yo escogí en el desarrollo del trabajo individual y publiqué en el foro. William Hogarth fue un artista británico, grabador, ilustrador y pintor satírico. Se le considera pionero de las historietas occidentales. Su obra varía desde el excelente retrato realista a una serie de pinturas al estilo de los cómics llamadas costumbres morales modernas. Muchas de sus obras, que llega a ser a veces despiadada, se burla de las costumbres y la política contemporánea. Es el gran maestro de la satírica social y política en contacto directo con la literatura contemporánea de un Henry Fielding. Aquí podemos ver una de las varias pinturas de William Hogarth, en la cuales cuentan con su estilo de viñetas, que como se mencionó antes, es la inspiración para el tipo de cómics occidentales. Podemos ver una historia que se llama Mariage à la mode, o sea, matrimonio a la moda. Entonces, aquí podemos ver que Howard desafía la visión ideal de que los ricos viven vidas virtuosas, con una fuerte satírica sobre los matrimonios concertados. En cada pieza muestra una joven pareja con sus familiares y conocidos en su peor momento, bebiendo, jugando y practicando numerosos vicios. Es el mejor ejemplo de sus planificadas historias en serie. Podemos empezar viendo la primera imagen, arriba a la izquierda, que es el contrato de boda. Muestra el matrimonio concertado entre el hijo de Earl Squarenfield en bancarrota y la hija de un rico, común y corriente. Poco después de la boda, hay señales de que el matrimonio ha comenzado a descomponerse, marido y mujer parecen mutuamente desinteresados, un perrito se encuentra un sombrero de una señora en el bolsillo del abrigo del marido, indicando una aventura adultera. Tercera, inspección al médico. El tercer cuadro de la serie muestra al vizconde visitando a un médico con una joven prostituta. El vizconde, infeliz con las píldoras de mercurio para cubrir su sífilis, exige un reembolso, mientras la prostituta junto a él le frota una llaga abierta en su boca, una señal temprana de la enfermedad. El despertar de la condesa. El viejo conde ha muerto y su hijo ahora es el nuevo conde y su esposa la condesa. Ella está sentada de espaldas a sus invitados, ajena a los mismos, mientras un criado atiende a su toilette. La muerte del conde. El nuevo conde ha sorprendido a su mujer acostada con su amante. El abogado y al atacarlo resulta fatalmente herido. Mientras ella suplica perdón a un hombre malherido, el asesino en camisa de dormir sale precipitadamente por la ventana. Aquí podemos ver cómo el hombre sale por la ventana mientras el conde está sangrando. Y por último, el suicidio de la condesa. El sexto cuadro muestra cómo la condesa se envenena atormentada por el dolor y la viudedad después de que su amante es colgado en Tyburn por el asesinato de su marido. Entonces, como pudimos observar, son 6 cuadros, cada uno mostrando una historia diferente, una situación diferente, pero en el mismo contexto de la historia que se está contando. Claramente un ejemplo de una viñeta o un cómic que podría decirse de la actualidad. De las novedades desarrolladas por los artistas, podemos decir que se caracterizó por el gusto de colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, mitología, representación de desnudos, arte oriental y temas galantes,
y amorosos, llevando un estilo muy separado a las influencias religiosas de esas épocas, queriendo representar temas de la vida diaria y relaciones humanas. Y como conclusiones, podemos ver un desarrollo de arte que quería separarse de lo establecido, presentando nuevas técnicas, colores, temáticas y nuevos sistemas de viñetas que serían la base para los cómics de hoy en día. Al ser considerados artistas de espíritu moderno, podemos ver todo tipo de innovaciones durante el desarrollo de su carrera artística. Eso fue todo, muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.